¿Has notado cómo ciertos momentos en la historia parecen estar marcados por señales proféticas? La Biblia nos advierte que habrá tiempos en los que las señales en el cielo y en la tierra anunciarán eventos cruciales. Lucas 21:11 nos dice, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Esta profecía no es una advertencia vacía, sino un llamado a estar atentos. Abril está por comenzar y con él muchas señales pueden estar revelando algo más grande de lo que imaginamos. Hoy exploraremos las profecías más impactantes que podrían cumplirse en este mes y qué significan para nuestra vida espiritual. ¿Estás listo para descubrir lo que la palabra de Dios nos advierte y cómo podemos prepararnos para lo que viene? Abril está por llegar y con él señales que podrían estar marcando un punto de no retorno. Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado los cielos y la tierra como mensajeros de sus advertencias, mostrando a la humanidad que nada ocurre por casualidad. La Biblia nos advierte en Joel 2:30-31, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. No son meras metáforas, sino advertencias que han acompañado a las grandes transiciones en la historia de la humanidad. Hoy nos encontramos en un punto crítico, donde la acumulación de fenómenos naturales nos obliga a preguntarnos, ¿serán estas señales un eco de las profecías bíblicas que anuncian el fin de los tiempos? Las profecías no se cumplen en el vacío. La historia nos muestra que cada gran evento que ha transformado la humanidad ha venido acompañado de señales visibles, señales que los más sabios supieron reconocer y los necios ignoraron. En los días de Noé, la humanidad estaba absorta en sus placeres, sin prestar atención a los llamados de advertencia. Jesús mismo nos recuerda en Mateo 24:37-39, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Acaso hoy estamos viviendo de la misma manera, ignorando los avisos que Dios está colocando frente a nuestros ojos? Abril se acerca con eventos que no pueden ser ignorados. En los últimos tiempos hemos sido testigos de eclipses solares, terremotos en lugares inesperados y tormentas que desafían toda lógica. ¿Por qué estos eventos están ocurriendo con mayor frecuencia e intensidad? La Escritura nos habla de estos signos como presagios de algo mayor. En Lucas 21:25-26 leemos: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, perplejas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La naturaleza misma está clamando, pero estamos escuchando. El sol y la luna han sido utilizados por Dios a lo largo de la historia como indicadores de su voluntad. En el Éxodo, Dios oscureció el sol sobre Egipto como una de las plagas que demostraban su poder sobre los dioses falsos de la época. En la crucifixión de Jesús, el sol se oscureció por horas, marcando el momento en que el destino de la humanidad fue sellado con su sacrificio. Apocalipsis nos advierte que antes del juicio final veremos nuevamente estas señales. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Apocalipsis 16:8.
¿Podría abril ser un mes donde se manifiesten señales similares? Recientemente, astrónomos han advertido sobre fenómenos celestes que coinciden con patrones proféticos. Eclipses solares y lunares alineados en fechas clave han sido interpretados por muchos como avisos divinos. No es la primera vez que esto sucede. En 2014 y 2015 tuvimos una serie de lunas de sangre que coincidieron con festividades bíblicas importantes. Un fenómeno que en el pasado ha precedido grandes cambios en la historia de Israel. En Génesis 1:14 Dios establece: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Si la Escritura nos dice que los astros fueron creados no solo para iluminar, sino para servir como señales, ¿cómo podemos ignorarlas cuando aparecen en momentos clave? Pero no solo los cielos están hablando, la tierra también se está sacudiendo. Los terremotos han sido uno de los signos más repetidos en las profecías bíblicas. Mateo 24:7 nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En los últimos años hemos visto un aumento en la actividad sísmica en zonas donde antes era impensable. Terremotos en regiones que por siglos habían permanecido estables, alertas de tsunamis en lugares insólitos y grietas que aparecen de la nada en el suelo. La tierra está gimiendo y la humanidad sigue sin querer escuchar. No olvidemos la historia de Sodoma y Gomorra. Dios no destruyó esas ciudades sin antes dar señales de advertencia. Lot fue avisado, pero la mayoría de los habitantes se burlaron y continuaron con su vida cotidiana, ignorando lo que estaba por suceder. Génesis 19, 24 a 25 nos relata: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Estamos hoy en una situación similar? Se están acumulando las señales mientras la humanidad sigue sumida en su rutina sin prestar atención al llamado de Dios. Las advertencias están por todas partes, bueno, pero es más fácil negar la verdad que enfrentarla. La comodidad de la vida moderna nos ha hecho creer que nada puede sacudirnos, que todo continuará como siempre. Pero la historia bíblica nos enseña que cada vez que la humanidad pensó así, un evento divino cambió el rumbo de todo. La caída de Babilonia, el exilio de Israel, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Todos estos eventos fueron profetizados y aún así fueron ignorados por muchos hasta que fue demasiado tarde. Abril podría ser un mes decisivo, un tiempo en el que las señales sean más claras que nunca. La pregunta es, ¿estamos preparados para reconocerlas? Dios nunca deja a su pueblo sin advertencia. Él siempre envía señales antes del juicio, dando la oportunidad de arrepentirse y volver a Él. Pero la mayoría de las veces, la humanidad ha optado por ignorarlas. Jesús nos dejó una advertencia clara en Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Si no estamos vigilantes, si no estamos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor, podríamos ser tomados por sorpresa. Los próximos días podrían traer eventos que sacudan nuestra certeza, que nos obliguen a mirar hacia el cielo y preguntarnos qué está sucediendo. No es casualidad que cada vez más personas sientan que algo está por ocurrir, que el mundo ha entrado en una etapa de convulsión sin precedentes.
La Biblia ya nos advirtió que este tiempo llegaría. Ahora depende de cada uno decidir si escuchamos el llamado o seguimos como en los días de Noé, hasta que la puerta del arca se cierre y sea demasiado tarde. Las naciones están en tensión, los conflictos se intensifican y la paz parece una ilusión cada vez más lejana. La Biblia nos advirtió que llegaría un tiempo en el que las guerras y rumores de guerra serían señales inconfundibles de que el mundo se acerca a su destino profético. Jesús mismo declaró en Mateo 24, 6-7: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estas palabras resuenan con una fuerza alarmante cuando observamos el panorama actual. Abril podría ser un punto de inflexión, un mes en el que los eventos en el escenario mundial revelen el cumplimiento acelerado de las profecías. Los conflictos no son nuevos en la historia de la humanidad, pero en los últimos años se han multiplicado con una intensidad sin precedentes. No se trata solo de disputas entre naciones, sino de un desmoronamiento del orden global, de alianzas que se fragmentan, de potencias que se preparan para enfrentamientos que podrían cambiar la historia. La Biblia nos advierte que la guerra no es solo una manifestación del odio humano, sino una herramienta que forma parte del plan profético. Apocalipsis 6:4 nos describe la aparición de un jinete en un caballo rojo, a quien se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. Este pasaje no es una simple metáfora, sino una advertencia de que habrá un punto en la historia donde la violencia y la destrucción serán inevitables. En los tiempos bíblicos las guerras fueron utilizadas por Dios tanto como juicio contra las naciones rebeldes como medio para cumplir su voluntad soberana. En el Antiguo Testamento Israel enfrentó conflictos que no solo definieron su destino, sino que también sirvieron como manifestaciones del juicio divino sobre la corrupción y la idolatría. Cuando Judá se apartó de Dios, el Señor permitió que Babilonia destruyera Jerusalén y llevara al pueblo al exilio, cumpliendo así lo que había sido profetizado por Jeremías. Dios no actúa sin advertencias previas, pero cuando la maldad se multiplica y el arrepentimiento no llega, las consecuencias son inevitables, ¿no? Los conflictos actuales han alcanzado un nivel de tensión que podría desencadenar eventos de proporciones bíblicas. La profecía de Ezequiel 38 y 39 describe un enfrentamiento a gran escala, donde naciones específicas serán arrastradas a una guerra que impactará al mundo entero. El capítulo menciona una coalición de países que se levantarán contra Israel, un evento que muchos estudiosos de la profecía han señalado como clave en la cuenta regresiva hacia el fin de los tiempos. En el contexto geopolítico actual, los alineamientos entre naciones parecen encajar de manera inquietante con lo que Ezequiel describió hace miles de años. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a manos del Imperio Romano fue una señal del juicio divino, pero también un presagio de eventos futuros. Jesús lo anticipó en Lucas 21:20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Aunque este evento ya ocurrió en la historia, la profecía tiene un doble cumplimiento, pues Apocalipsis nos advierte que en los últimos tiempos esta ciudad volverá a ser el epicentro de un conflicto global. La guerra que se desatará en el tiempo final no será solo entre ejércitos humanos, sino una confrontación espiritual donde las fuerzas del mal intentarán desafiar el propósito de Dios. Los imperios caen, las fronteras se redibujan
y los sistemas que parecían inquebrantables se derrumban de un momento a otro. Así ha sido a lo largo de la historia y así será en el tiempo del fin. Daniel 2 nos presenta la visión de una estatua compuesta de diferentes materiales, representando los imperios que dominarían el mundo hasta la llegada del reino de Dios. Al final de la visión, una piedra no cortada con mano destruye la estatua, indicando que todos los sistemas humanos colapsarán antes de la instauración del gobierno divino. Hoy, los cimientos de las naciones se tambalean, las economías se fragilizan y los líderes mundiales parecen no encontrar soluciones a los problemas que ellos mismos han creado. Los conflictos armados no son el único tipo de guerra profetizado en la Biblia. En Mateo 24:9 Jesús advierte: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. La persecución contra el pueblo de Dios es otro aspecto de los tiempos finales que se está intensificando. En muchos lugares del mundo, la hostilidad contra los creyentes ha crecido de manera alarmante. El cristianismo, que alguna vez fue una fuerza central en la cultura occidental, está siendo marginado, atacado y ridiculizado. Lo que hoy parece un simple cambio cultural pronto podría convertirse en una persecución abierta, tal como lo fue en los primeros siglos de la iglesia. Jesús nos advirtió que este sería un tiempo de pruebas para los que permanecen fieles. Apocalipsis 13:7 describe cómo el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá, lo que indica que la hostilidad contra los seguidores de Cristo alcanzará su punto más crítico. Sin embargo, también se nos da la seguridad de que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. No se trata de un simple conflicto ideológico, sino de una batalla entre la verdad y la mentira, entre el reino de Dios y las fuerzas que buscan destruirlo. Las guerras han sido utilizadas por el enemigo como una distracción, como una manera de sembrar caos y desesperanza en el mundo. Pero la palabra de Dios nos recuerda que todo está bajo su control. Isaías 46:10 dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Nada de lo que sucede es una sorpresa para Dios. Él ya vio el desenlace de la historia y su plan se cumplirá sin importar cuán oscuro parezca el panorama. El libro de Apocalipsis nos muestra que la guerra final culminará con la venida de Cristo, quien derrotará a las naciones que se levanten contra él. Apocalipsis 19:11-16 nos da una visión de este momento. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. La batalla final no será entre ejércitos humanos, sino entre el Rey de Reyes y las fuerzas que han tratado de desafiarlo desde el principio de los tiempos. Abril podría traer señales que apunten al cumplimiento de estas profecías. La acumulación de conflictos, la creciente persecución contra la verdad y el debilitamiento de las estructuras que han sostenido el mundo durante siglos son indicadores de que nos acercamos al clímax de la historia. La pregunta que queda es: ¿seremos espectadores pasivos o entenderemos la urgencia del momento? La Biblia nos llama a estar preparados, a no dejarnos engañar por falsas promesas de paz y a permanecer firmes en la fe. Porque cuando los imperios caigan, cuando las naciones se levanten unas contra otras,
Y cuando todo parezca colapsar, solo aquellos que han puesto su confianza en el Señor estarán seguros. La estabilidad económica del mundo pende de un hilo. Cada día se acumulan más señales de que un colapso financiero podría estar cerca. Y quienes prestan atención a las Escrituras saben que esto no es casualidad. La Biblia advierte que en los últimos tiempos habrá escasez, hambre y una crisis sin precedentes que afectará a todas las naciones. Apocalipsis 6:5 a 6 describe la apertura del tercer sello, donde aparece un jinete montado en un caballo negro que representa la crisis económica y la hambruna. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje revela que el costo de los alimentos será tan alto que una sola ración costará el salario de un día entero. No es difícil imaginar este escenario cuando los precios continúan en aumento. Los mercados se tambalean y las economías parecen encaminarse hacia un punto de no retorno. A lo largo de la historia, cada gran imperio que ha caído lo ha hecho en medio de una crisis económica devastadora. Egipto sufrió una de las hambrunas más severas cuando Dios envió las plagas como juicio por la dureza del corazón del faraón. En Génesis 41, José interpreta el sueño del faraón sobre las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, advirtiendo que vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de escasez extrema. La crisis fue tan severa que los egipcios terminaron entregando sus tierras y su libertad a cambio de alimento. Dios permitió que esta hambruna llegara, pero también proporcionó una advertencia y una estrategia para aquellos que estaban dispuestos a escuchar. El patrón se repite a lo largo de la Biblia. Cuando Israel se apartó de Dios, enfrentó periodos de sequía y hambre que lo llevaron a la desesperación. En Lamentaciones 4:9 se describe la crudeza de estos tiempos. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos de hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. La falta de alimento ha sido una de las formas en las que Dios ha llamado la atención de las naciones, permitiéndoles ver las consecuencias de depender de sus propias fuerzas en lugar de buscar su dirección. Los sistemas financieros del mundo han sido construidos sobre bases frágiles. Lo que parecía ser un modelo sólido de prosperidad y crecimiento se ha convertido en un ciclo de deuda, inflación y dependencia de recursos que se agotan rápidamente. En Ezequiel 7:19 se profetiza un tiempo en el que el dinero perderá su valor. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Este pasaje deja en claro que llegará el momento en el que la riqueza material no podrá salvar a nadie. Las reservas de oro y plata no evitarán el hambre, ni traerán estabilidad cuando las economías colapsen. Las señales ya están frente a nuestros ojos. La inflación ha reducido el poder adquisitivo de las personas. Los alimentos se han encarecido y en muchas partes del mundo la escasez se ha convertido en una realidad cotidiana. La dependencia de las cadenas de suministro globales ha creado una vulnerabilidad extrema, donde un solo evento puede desencadenar una crisis en múltiples regiones al mismo tiempo. En el pasado, las crisis económicas afectaban a ciertos países o sectores específicos, pero en la actualidad todo está interconectado. Un colapso financiero en una nación
puede provocar un efecto dominó que arrastre a todo el mundo hacia el caos. El libro de Proverbios ofrece una advertencia clara sobre estos tiempos. En Proverbios 22:7 se establece un principio fundamental. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Durante décadas, los gobiernos y las personas han acumulado deudas bajo la ilusión de que la prosperidad nunca terminaría. Ahora, esa dependencia financiera ha puesto a las naciones en una posición donde el control ya no está en sus manos. Los intereses de la deuda crecen, los recursos se agotan y la desesperación comienza a aflorar. La Biblia no solo advierte sobre la crisis, sino que también revela el surgimiento de un sistema económico global que controlará la vida de las personas en los tiempos finales. Apocalipsis 13, 16 a 17 describe el momento en el que nadie podrá comprar ni vender sin aceptar la marca de la bestia. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje indica que la crisis económica no solo traerá hambre y desesperación, sino que también será utilizada como un medio para imponer un sistema de control absoluto. Las monedas digitales, la eliminación del dinero en efectivo y el avance de la inteligencia artificial han sido presentados como soluciones modernas, pero en realidad están preparando el camino para un sistema donde cada transacción será monitoreada. En Daniel 7:23 se describe el surgimiento de un gobierno global que devorará toda la tierra. Este sistema no solo dominará a las naciones, sino que utilizará la crisis económica como justificación para imponer medidas que obligarán a la humanidad a someterse a un control sin precedentes. Los tiempos de escasez han sido una constante en la historia, pero la diferencia ahora es que todo apunta a un desenlace profético. Dios ha permitido que el mundo vea lo frágil que es el sistema en el que ha confiado. En 2 Crónicas 7:14 se da la clave para enfrentar estos tiempos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La solución no está en los gobiernos ni en los mercados financieros, sino en el arrepentimiento y la búsqueda de Dios. Las señales se acumulan y la historia nos muestra que cuando una civilización llega a su punto de corrupción y decadencia, la crisis económica es una de las primeras manifestaciones de su caída. Babilonia, Roma y muchas otras potencias de la antigüedad creyeron que su riqueza les daría estabilidad eterna, pero todas terminaron en ruina. Apocalipsis 18 describe la caída de la gran Babilonia, el sistema económico mundial que dominará en los últimos tiempos. En el versículo 17 se declara: porque en una sola hora ha sido consumida tanta riqueza. La rapidez con la que ocurrirá el colapso sorprenderá a muchos, pero no a aquellos que han estado atentos a las advertencias proféticas. El mundo ha sido testigo de desplomes financieros que han dejado a millones en la miseria, pero lo que viene será diferente. Esta crisis no será solo económica, sino espiritual. En Amós 8:11 se advierte: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. A medida que el hambre física se extienda, también lo hará la desesperación espiritual. Aquellos que han confiado en sus riquezas se darán cuenta de que su seguridad era una ilusión, y muchos buscarán respuestas
cuando ya sea demasiado tarde. Abril podría marcar el inicio de un periodo de incertidumbre económica sin precedentes. Las señales están claras para quienes desean verlas y la Biblia nos ha dado una advertencia detallada sobre lo que está por venir. La pregunta es si el mundo seguirá ignorando estos avisos o si finalmente reconocerá que el tiempo profético se está cumpliendo ante sus propios ojos. Las advertencias han sido dadas, pero muchos prefieren no escuchar. En cada generación el engaño ha sido una de las armas más poderosas, utilizadas para desviar a la humanidad de la verdad. Desde el Edén, cuando la serpiente engañó a Eva con palabras sutiles, hasta las grandes apostasías de la historia. La estrategia siempre ha sido la misma: distorsionar la verdad para que parezca atractiva, cambiar lo absoluto por lo relativo y hacer que la mentira parezca la opción más lógica. La Biblia advierte que en los últimos tiempos la confusión alcanzará un nivel sin precedentes. En Mateo 24:24 se nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La magnitud del engaño será tal que incluso aquellos que creen estar firmes en la fe podrían ser arrastrados si no permanecen vigilantes. A lo largo de la historia, las épocas de crisis han sido terreno fértil para la proliferación de falsos profetas. En tiempos de incertidumbre, la humanidad busca respuestas y es en ese anhelo de dirección donde surgen líderes carismáticos que prometen soluciones inmediatas. En el Antiguo Testamento Dios condenó con severidad a aquellos que hablaban en su nombre sin haber sido enviados. Jeremías 23:16 advierte: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. La constante ha sido la misma. Hombres y mujeres que afirman tener una nueva revelación, mensajes que apelan a las emociones pero que están vacíos de verdad, promesas de paz cuando la destrucción está cerca. El auge del engaño no se limita a las palabras de líderes religiosos o figuras espirituales, sino que abarca todas las áreas de la sociedad. La verdad ya no es un principio inmutable, sino algo moldeable según las conveniencias del momento. En 2 Timoteo 4:3-4 se describe esta realidad con precisión. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. La negación de la verdad no surge de la ignorancia, sino del deseo de escuchar lo que resulta más cómodo. No se trata de una simple desviación del camino, sino de una rebelión deliberada contra lo que Dios ha establecido. El engaño no solo vendrá en forma de discursos atractivos, sino también a través de señales y prodigios que seducirán a las masas. Apocalipsis 13:13-14 describe cómo el falso profeta hará grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres, con el propósito de engañar a los habitantes de la tierra. No será una manipulación sutil, sino una demostración de poder que hará que muchos duden de lo que creían verdadero. No es la primera vez que sucede. En Éxodo, los magos de Egipto replicaron algunas de las señales que Dios hizo a través de Moisés, endureciendo aún más el corazón del faraón. La diferencia entre lo verdadero y lo falso no estará en la espectacularidad de los eventos, sino en su origen. El mundo se está preparando para aceptar un sistema donde la verdad será completamente reemplazada por la ilusión.
En 2 Tesalonicenses 2, 9 a 11 se nos advierte que la venida del impío será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El juicio no solo caerá sobre aquellos que engañan, sino también sobre aquellos que han decidido amar la mentira en lugar de la verdad. La falta de discernimiento no será una excusa, porque la luz estuvo siempre disponible, pero muchos eligieron voluntariamente la oscuridad. El crecimiento de este engaño ha sido progresivo. Primero, la negación de los principios fundamentales, luego la normalización de doctrinas opuestas a la verdad y finalmente la persecución de aquellos que se niegan a ceder. Isaías 5:20 declara: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo que antes era considerado un pilar moral, ahora es visto como intolerancia. La distorsión de la verdad no se presenta como una imposición abrupta, sino como una progresión sutil, donde lo que un día parecía inaceptable, al siguiente se convierte en norma. Este proceso de engaño tiene un propósito claro: preparar el camino para un sistema de control total. En Apocalipsis 17 se describe a la gran ramera, un sistema religioso y político que influirá en las naciones, embriagándolas con sus falsas promesas. Este sistema no será impuesto por la fuerza en un principio, sino aceptado con entusiasmo por aquellos que buscan estabilidad en medio del caos. La confusión será la herramienta perfecta para hacer que las multitudes abracen lo que alguna vez rechazaron. En el relato de la Torre de Babel, la humanidad intentó establecer su propio orden sin Dios, y el resultado fue la confusión de las lenguas. En los últimos tiempos, esa confusión no será lingüística, sino ideológica. Un mundo donde la verdad será relativa y donde la resistencia a este nuevo orden será castigada. El engaño espiritual será acompañado por una transformación en la percepción del bien y el mal. Daniel 7:25 menciona que el gobernante del tiempo final proferirá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No solo se tratará de una persecución abierta, sino de un cambio estructural en las bases de la sociedad. La moral será redefinida, las leyes serán ajustadas para favorecer la corrupción, y la voz de la verdad será silenciada. Todo esto bajo el pretexto de la evolución, del progreso, de una supuesta iluminación que buscará desacreditar la revelación divina. Jesús advirtió que el engaño sería tan sofisticado que muchos pensarán que están sirviendo a Dios cuando en realidad estarán obrando en su contra. En Juan 16:2 dijo: os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. La persecución contra la verdad no será vista como maldad, sino como un deber moral. Lo que ocurrió en la antigüedad se repetirá en una escala mayor. En los días de Jesús, los fariseos creían estar defendiendo la fe al rechazarlo, sin darse cuenta de que estaban oponiéndose directamente al plan de Dios. El auge del engaño no es solo una advertencia sobre el futuro, sino una realidad que ya está tomando forma. La verdad ha sido reemplazada por la emoción. La doctrina ha sido sustituida por la conveniencia, y la fidelidad a Dios se ha vuelto impopular. La pregunta no es si este engaño se manifestará, sino si aquellos que han sido llamados a discernir estarán preparados para resistirlo. Efesios 6:11. Exhorta a los creyentes a vestirse con toda la armadura de Dios para poder estar firmes
contra las acechanzas del diablo. En un tiempo donde la confusión será la norma, la única manera de no ser arrastrados es anclarse en la verdad inmutable de la palabra. Abril podría marcar un punto de inflexión en esta escalada de engaño. Los cimientos de la verdad están siendo erosionados y aquellos que no estén firmes serán llevados por la corriente. La Escritura es clara en advertir que este proceso no se detendrá, sino que alcanzará su punto máximo cuando la humanidad finalmente abrace el sistema profetizado en Apocalipsis. El tiempo de advertencias se está agotando y solo quienes tengan ojos para ver comprenderán la magnitud de lo que está por venir. Israel ha sido desde el principio el centro profético del mundo. Cada evento que ocurre en esa tierra no es casualidad, sino una pieza más en el cumplimiento del plan divino. La historia de esta nación es la historia de la intervención de Dios en la humanidad. Desde su formación bajo el pacto de Abraham, su esclavitud y liberación de Egipto, su exilio y restauración hasta su papel en los últimos tiempos, Israel sigue siendo el reloj profético que marca el tiempo del fin. En Zacarías 12, 2, 3 se advierte: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La tensión que rodea a esta ciudad no es producto del azar, sino el cumplimiento de un destino que ha sido escrito desde hace milenios. La reconstrucción del tercer templo es uno de los eventos proféticos más esperados y al mismo tiempo uno de los más controversiales. En el pasado el templo fue el centro de la adoración a Dios, el lugar donde su presencia se manifestaba y donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. Salomón construyó el primer templo con majestad incomparable, pero fue destruido por Nabucodonosor cuando Judá cayó en manos de Babilonia. Un segundo templo fue edificado en tiempos de Esdras y Nehemías, posteriormente embellecido por Herodes, pero finalmente destruido por el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Desde entonces Israel no ha tenido un templo donde realizar sus ceremonias y, sin embargo, la profecía señala que un tercero será construido antes del regreso de Cristo. Daniel 9:27 menciona que en los últimos tiempos se confirmará un pacto con muchas naciones y a la mitad de la semana profética el sacrificio y la ofrenda serán interrumpidos. Este pasaje implica que el templo será restaurado y que los sacrificios se reanudarán solo para ser abruptamente detenidos. En 2 Tesalonicenses 2, 3 a 4 se describe cómo el hombre de pecado se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. La única manera en la que esta profecía puede cumplirse es con la existencia de un templo físico en Jerusalén. La pregunta no es si se construirá, sino cuándo. Las señales indican que este momento se acerca. Desde hace décadas, el Instituto del Templo en Israel ha estado trabajando para recrear cada utensilio sagrado, capacitar sacerdotes y preparar los planos para la reconstrucción. Todo está listo. Pero el mayor obstáculo sigue siendo el monte del templo, el sitio donde actualmente se encuentran importantes estructuras religiosas islámicas. La tensión en esta área es palpable y cualquier movimiento en favor de la reconstrucción podría desatar un conflicto de magnitudes globales. Sin embargo, la profecía no deja dudas de que el templo será restaurado. En Apocalipsis 11, 1 a 2, se le da a Juan una visión en la que se le ordena medir el templo de Dios, pero se le advierte que no mida el patio exterior, porque ha sido entregado a las naciones. Esto implica que cuando el templo sea reconstruido, coexistirá con otras estructuras religiosas. Un detalle
que coincide con las discusiones actuales sobre la posibilidad de permitir un lugar de adoración compartido en el monte del templo. La presión internacional por la paz en Medio Oriente podría ser el factor que acelere este proceso, dando paso a un acuerdo que permita la construcción sin necesidad de destruir lo que ya está allí. La restauración de Israel en 1948 fue el inicio del cumplimiento de muchas profecías. En Ezequiel 37 se describe la visión del Valle de los Huesos Secos, donde Dios le muestra al profeta cómo traerá de vuelta a su a su a su pueblo, restaurándolo como una nación viva. El cumplimiento de esta profecía fue un evento sin precedentes en la historia. Nunca antes un pueblo había sido dispersado por 2000 años y luego restaurado a su tierra con su identidad intacta. Sin embargo, la profecía no termina con la restauración política de Israel, sino que señala eventos adicionales que marcarán su destino en los tiempos finales. Jerusalén será el epicentro del conflicto global. En Mateo 24:15 Jesús menciona la abominación desoladora, un evento que sucederá en el lugar santo, indicando que el templo será profanado de una manera que recordará el acto de Antíoco Epífanes en el año 167 a.C., cuando sacrificó un cerdo en el altar y erigió un ídolo en el templo. Este evento fue una sombra de lo que ocurrirá en los últimos tiempos. El enemigo intentará ocupar el lugar que le pertenece solo a Dios, buscando exaltar su autoridad sobre la humanidad. Las profecías en torno a Israel también revelan una gran persecución. En Zacarías 13:8-9 se menciona que 2/3 partes de la nación serán destruidas, pero el remanente será purificado y reconocerá a Yahweh. En Romanos 11:25-26, Pablo declara que Israel en su totalidad será salvo después de que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este proceso ya está en marcha. Cada vez más personas dentro del pueblo judío están reconociendo a Jesús como el Mesías, un fenómeno que por siglos parecía imposible. La restauración del templo no solo es un evento arquitectónico, sino una señal de la inminente confrontación entre el reino de Dios y las fuerzas que se oponen a él. El enemigo siempre ha buscado corromper lo sagrado y en los últimos tiempos intentará establecer su dominio en el corazón del lugar que Dios escogió. Sin embargo, la profecía es clara en cuanto al desenlace final. En Zacarías 14:3-4 se describe cómo el Señor mismo descenderá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, trayendo juicio sobre las naciones que se han levantado contra su pueblo. La guerra espiritual que se librará en los últimos días tendrá como escenario la misma tierra donde Jesús fue crucificado y donde regresará en gloria. El cumplimiento de estas profecías no puede ser ignorado. Cada acontecimiento en Israel tiene implicaciones proféticas que resuenan en todo el mundo. La oposición que enfrenta la reconstrucción del templo, la creciente hostilidad hacia la nación y la presión política por un acuerdo de paz no son meros incidentes geopolíticos, sino el cumplimiento de lo que fue escrito con siglos de anticipación. En Isaías 46:10, Dios declara: yo anuncio el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El desenlace está determinado. La historia avanza exactamente como fue profetizado. Mientras el mundo observa estos eventos con indiferencia o incredulidad, aquellos que han prestado atención a la palabra de Dios saben que cada detalle encaja en el panorama profético. Abril podría ser un mes
en el que nuevas piezas se acomoden en este gran rompecabezas, revelando con más claridad que el tiempo se está agotando. La pregunta no es si estas cosas sucederán, sino cuán cerca estamos de verlas desplegarse ante nuestros propios ojos. El tiempo se acorta y las señales son cada vez más evidentes. Todo lo que ha sido advertido se está manifestando con una precisión innegable. Muchos continúan viviendo como si nada estuviera ocurriendo, confiando en la estabilidad de un mundo que se tambalea, ignorando las advertencias que han sido repetidas una y otra vez a lo largo de la historia. Pero la Biblia es clara: cuando todo parezca normal, cuando la rutina de la humanidad siga su curso sin mayores interrupciones, entonces vendrá el cumplimiento de las profecías de manera repentina. En 1 Tesalonicenses 5:3 se nos dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La ilusión de control es solo eso, una ilusión. Lo que viene no se podrá evitar con estrategias humanas, porque no se trata de eventos aislados, sino del cumplimiento de lo que Dios determinó desde el principio. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dejado en claro que su pueblo debe estar preparado. No se trata solo de conocer las profecías, sino de entender que cada una de ellas exige una respuesta. No basta con ser conscientes de lo que está por venir. Es necesario actuar. En Mateo 25, Jesús relata la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas fueron prudentes y mantuvieron sus lámparas listas, mientras que las otras 5 fueron insensatas y no llevaron suficiente aceite. Cuando llegó el esposo, solo las que estaban preparadas pudieron entrar, mientras que las otras se quedaron afuera. La advertencia es evidente. Solo aquellos que han tomado en serio la preparación espiritual estarán listos cuando llegue el momento decisivo. No habrá oportunidad para improvisar. No habrá tiempo para reaccionar cuando todo se despliegue ante los ojos de la humanidad. La preparación no es un asunto superficial. No se trata de acumular conocimientos sobre profecías o de especular sobre fechas y eventos. La verdadera preparación comienza en el corazón. En Apocalipsis 3:15-16, Jesús advierte a la iglesia de Laodicea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual será uno de los mayores peligros en los tiempos finales. Aquellos que han permanecido en una fe indiferente, sin compromiso, sin pasión por la verdad, serán sacudidos de una manera que no esperaban. El engaño será tan fuerte que solo You walked in red skirt like a match to my thumb. Saw on your collarbone, I forgot where I come from. Old town floor, bare feet, towels cold as a dare. You laugh with your chin up like you own the whole air. Ay, ay, look at you, one glance and I move. My heart in your palm, my pride in the room. Ole, you got me. Ole, you got me. Burning up for you. Ole, you got me. Ole, you got me. I don't know what to do. Like train home, no sleep, stick your name on my tongue.
If I run, you pull me back. If I kneel, you laugh. Sharp as a heel on stone, sweet as a glass of wine. Say it once, say it two. Tell me I'm your flame. I spend every last night learning how you say my name. Ole, you got me. Ole, you got me. Burning up for you. Ole, you got me. Ole, you got me. I don't know what to do. Sans trop patriote, allons sur la dalle. Le cœur en brèche de la nuit me cale. Tes yeux me lisent, je fais le mur. Je parle bas mais mon sang est sûr. La rue m'a pris, le vent m'a laissé. Un peu de fierté et un peu cassé. J'ai la poussière au fond des mains. Et ton nom danse sur mes reins. Approche encore, j'ai pas fini. Mon front brûle sous tes envies. Approche encore, ne fuis pas là. Si tu me veux, viens près de moi. Tourne encore dans le patio. Tourne encore vers le tempo. Tourne encore, reste avec moi. Tourne encore, serre-moi fort. J'ai vu les juges, j'ai vu les chiens. J'ai vu les faux parler pour rien. Moi j'ai gardé la lame du regard et la parole au bord du départ. Ta robe claque, mon souffle suit. Chaque mouvement rallume la pluie. Je suis le feu dans un vieux carton. Tu mets l'étincelle, je perds le nom. Approche encore, j'ai pas fini. Mon front brûle sous tes envies. Approche encore, ne fuis pas là. Si tu me veux, viens près de moi. Quand tu me frôles, je tiens debout droit. Los que estén firmes podrán resistir. En Efesios 6:11 a 12 se nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios, porque la batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La lucha no será solo física, sino espiritual. La presión para ceder, para conformarse al sistema del mundo, será más intensa que nunca. La persecución contra aquellos que se mantengan fieles no será únicamente abierta y violenta, sino que también vendrá disfrazada de persuasión, de convencimiento, de una aparente necesidad de adaptarse a las nuevas reglas impuestas por quienes buscan suplantar la verdad de Dios. Muchos caerán no porque sean forzados, sino porque nunca estuvieron realmente fundamentados en la verdad. El llamado a la preparación incluye la vigilancia constante. En Lucas 21:36 Jesús advierte: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La preparación no es solo un estado de alerta, sino una disposición activa de vivir conforme a la voluntad de Dios. La oración, la búsqueda de la verdad y la firmeza en la fe serán las únicas armas eficaces para enfrentar lo que viene. No será suficiente con depender de la fe de otros, no será suficiente con haber crecido escuchando la verdad sin haberla hecho propia. La fe de segunda mano no resistirá la prueba de los tiempos
de tiempos finales. Los eventos que se avecinan no serán graduales, sino súbitos. En un instante lo que parecía estable se desmoronará. Las estructuras en las que la humanidad ha confiado caerán y aquellos que no estén preparados serán arrastrados con ellas. En Hebreos 12, 26 a 27 se nos dice: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo lo que no esté cimentado en Dios será removido. Solo permanecerá aquello que ha sido edificado sobre la roca firme de la palabra. La preparación no significa esconderse, no significa huir del mundo o vivir en temor. Significa estar equipados espiritualmente para enfrentar cualquier circunstancia sin titubear, sin ceder ante la presión, sin ser movidos por el pánico cuando todo se vuelva incierto. La confianza en Dios no es una teoría, es una certeza que se pone a prueba en los momentos más oscuros. En Isaías 26:13 nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es el resultado de una vida sin conflictos, sino de una fe inquebrantable que no se deja sacudir por lo que sucede alrededor. El mayor error que muchos cometerán será creer que tienen más tiempo del que realmente tienen. En los días de Noé, la gente continuó con su vida cotidiana hasta que fue demasiado tarde. En Mateo 24, 38 a 39, se describe cómo comían, bebían, se casaban y daban en casamiento sin darse cuenta de que el juicio estaba por llegar. La advertencia es clara. El peligro no está solo en la maldad evidente, sino en la indiferencia, en la distracción, en la falsa seguridad de que siempre habrá un mañana para tomar en serio lo que Dios ha dicho. Las señales han sido dadas y la oportunidad para prepararse sigue abierta, pero no lo estará para siempre. La ventana de tiempo se cerrará y aquellos que no hayan tomado en serio la advertencia se encontrarán en medio del caos sin saber qué hacer. En Apocalipsis 22:11 se nos da un mensaje definitivo. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Llegará el momento en que ya no habrá oportunidad de cambiar de rumbo. Cada decisión tomada hasta ese punto determinará el destino de cada persona. El llamado es urgente. No se trata de esperar a que los eventos proféticos se cumplan para actuar, sino de entender que la preparación debe comenzar ahora. En Juan 9:4 Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El tiempo para prepararse es hoy, porque cuando llegue la noche ya no habrá oportunidad de hacerlo. La fe que no se fortalezca ahora no resistirá después. La verdad que no sea abrazada con convicción ahora será fácilmente intercambiada por el engaño cuando la presión aumente. La mayor seguridad no está en la estrategia humana ni en los planes de contingencia que el mundo pueda ofrecer. La única seguridad real está en la comunión con Dios, en la certeza de que su palabra es inmutable y en la determinación de permanecer firmes sin importar lo que suceda. En Salmos 91, versículo 1 a 12 nos recuerda: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esa es la promesa para aquellos que no han tomado a la ligera el llamado, para aquellos que han decidido mantenerse firmes cuando todo a su alrededor se derrumbe. Abril podría ser el mes en que todo cambie, podría ser el momento en que las profecías den un paso más hacia su cumplimiento final. Pero más allá de lo que suceda en el mundo, lo que realmente importa es si aquellos que han recibido la advertencia
estarán listos para enfrentar lo que viene. La preparación no puede esperar. La decisión de estar firmes debe tomarse ahora, porque cuando llegue el momento decisivo, solo aquellos que hayan estado listos podrán permanecer en pie. La historia está llegando a su punto culminante. Cada señal, cada evento y cada advertencia han sido colocados como piezas de un rompecabezas profético que solo aquellos con discernimiento podrán comprender. Durante siglos, la humanidad ha ignorado las advertencias de Dios, confiando en su propia capacidad para controlar el destino. Pero la Escritura es clara: el mundo no sigue su curso por azar, sino que se mueve hacia un desenlace que ha sido escrito desde el principio de los tiempos. Abril no es solo otro mes en el calendario, es un punto de inflexión en la cuenta regresiva de la historia. Lo que está por suceder no es un misterio oculto, sino la revelación progresiva de un plan que ha estado delante de nuestros ojos desde siempre. El mayor error de esta generación no ha sido la maldad evidente, sino la indiferencia. La advertencia ha sido dada, pero muchos han elegido ignorarla, esperando que el tiempo les conceda más oportunidades. En los días de Noé, la gente continuó con su vida cotidiana hasta que la puerta del arca se cerró. No hubo aviso de última hora, no hubo un margen para reconsiderar las decisiones. Todo ocurrió de forma repentina y aquellos que no habían prestado atención se encontraron en un destino irreversible. Jesús dijo en Mateo 24, 37 a 39, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La historia se repetirá. Y quienes crean que aún tienen tiempo, se darán cuenta demasiado tarde de que la oportunidad ya se ha cerrado. La aceleración de los acontecimientos no es casualidad. Lo que antes tomaba décadas en desarrollarse ahora sucede en cuestión de meses o incluso semanas. El ritmo del mundo ha cambiado y quienes no sean capaces de reconocerlo quedarán atrapados en una realidad que no esperaban. En Habacuc 2:3 el Señor declara: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa no ha sido olvidada, el cumplimiento no ha sido pospuesto. Todo está sucediendo con precisión, sin margen de error, sin desviaciones del plan original. Pero el mayor peligro no es lo que sucede afuera, sino lo que ocurre dentro del corazón de cada persona. No serán los terremotos, ni los conflictos, ni la crisis lo que determine el destino final de cada alma. Será la respuesta personal a la verdad. La indiferencia ha sido el mayor enemigo de la humanidad. La idea de que siempre habrá más tiempo, que las advertencias son exageradas, que nada cambiará de un momento a otro. Pero la Biblia deja en claro que habrá un punto en la historia donde la línea será trazada y no habrá marcha atrás. Apocalipsis 22:11 lo dice sin rodeos: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Llegará el momento en que cada decisión será definitiva, cuando cada camino haya sido elegido y no habrá oportunidad de cambiarlo. El silencio de Dios no es ausencia, sino paciencia. Muchos han confundido la aparente tranquilidad del mundo con una señal de que nada sucederá. Pero 2 Pedro 3:9 aclara: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que el juicio se haya pospuesto,
sino que se ha extendido la oportunidad de responder. Pero esa ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. Y cuando lo haga, no habrá súplicas que cambien el curso de los acontecimientos. En los días de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue precedida por advertencias. Los ángeles fueron enviados, el mensaje fue dado, pero solo unos pocos escucharon. La mayoría continuó con su vida normal, confiando en que el futuro no traería consecuencias inmediatas. Génesis 16 relata cómo Lot dudó en salir y los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo de la ciudad antes de que fuera demasiado tarde. Esa es la realidad de muchos hoy. La advertencia ha sido dada, pero la indecisión sigue presente. Muchos están esperando una señal más clara, un evento que los fuerce a actuar, sin darse cuenta de que las señales ya han sido mostradas y que la urgencia ya no es una cuestión de advertencia, sino de acción inmediata. El mundo está entrando en una etapa donde la confusión será la norma. La verdad será tergiversada, los valores serán redefinidos y lo que una vez fue considerado firme será sacudido. Isaías 5:20 lo expresa con precisión. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El problema no será solo la maldad evidente, sino la corrupción de la verdad. La distorsión será tan profunda que muchos serán incapaces de reconocer lo que está ocurriendo, incluso cuando lo tengan delante de sus ojos. Pero la promesa sigue en pie. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin dirección en tiempos de crisis. Siempre ha habido una voz clamando en el desierto, una advertencia para aquellos que tienen oídos para oír. En Isaías 41:10, el Señor asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La seguridad no vendrá del mundo, ni de las circunstancias, ni de los planes humanos, sino de la certeza de que Dios sigue en control. El llamado final no es al temor, sino a la acción. No se trata de vivir con angustia, sino con urgencia. La diferencia entre quienes estarán preparados y quienes serán sorprendidos no será el conocimiento, sino la respuesta a la advertencia. En Mateo 7:24-25, Jesús habla de los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No es la ausencia de tormentas lo que marcará la diferencia, sino el fundamento sobre el cual cada persona ha construido su vida. Abril marcará el rumbo de lo que está por venir. No será solo un mes más, sino un tiempo donde las señales serán más claras, donde la decisión será más urgente, donde la diferencia entre estar firmes y ser arrastrados será más evidente que nunca. El llamado no es a especular sobre lo que sucederá, sino a reconocer que la preparación ya no es una opción, sino una necesidad absoluta. En Apocalipsis 3:20, Jesús deja una invitación que aún sigue vigente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta sigue abierta, pero no lo estará para siempre. El tiempo para decidir es ahora.